Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandhiworld. Mundo, él es Gandhiworld. ¿Se imaginan una vida sin la música de The Beatles? ¿Qué tal estuvo la película de esta ocasión? Acompáñame, esto es Gandhiworld, mi nombre es Gandhi y tenemos una nueva crítica de cine. Y en esta ocasión hablaremos de la película Yesterday. What happened? What happened? Yesterday. When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Dirigida por Danny Boyle y escrita por Richard Curtis, es una película británica de comedia, romance, fantasía, musical, con una historia que nos presenta a Jack, un músico que lucha por abrirse camino y un espacio en la industria, por lo que cuando se da cuenta que nadie recuerda a The Beatles, utiliza sus canciones para ser reconocido. La película nos presenta primeramente al protagonista, su trabajo como músico sin éxito y a su representante Ellie, una chica que busca lugares y eventos para que Jack se presente, pues confía en él y en su talento musical, y Jack retoma sus canciones. Por una parte tenemos a un protagonista carismático. Como espectadores podríamos identificarnos con sus ganas de sobresalir, con ese esfuerzo que le pone a su música, pero después entran aspectos de ética y moral, la cuestión de dar a conocer canciones que habían sido exitosas para que la gente las recuerde o las escuche, pero haciéndolas pasar el protagonista como su autoría. Pero entonces, ¿tú qué harías en su lugar? También está el tema de los representantes, la industria musical, el dinero, el cómo las disqueras quieren imponer lo que se debe escuchar y cómo debe lucir el artista, intentando borrar su identidad para crear un producto. La película es divertida, es emocionante descubrir qué canción va a tocar el protagonista, el toque romántico se va dando poco a poco, se siente parte de los personajes sin llegar a ser algo forzado, por lo cual funciona, aunque por otro lado hay cosas que pueden llegar a ser predecibles. También hay escenas frustrantes en donde los personajes interrumpen al protagonista, lo cual se utiliza para la comedia, pero hay un momento en donde ya se siente demasiado y luego se repite en diferentes escenas. Algo que se plantea es la pregunta de si los milagros existen. ¿Ustedes creen realmente que de repente puede haber algo mágico que cambie la manera en que estamos viviendo o nuestra suerte, la situación en que nos encontramos? Las actuaciones principales son creíbles, además hay química entre los actores, por lo que las relaciones de los personajes se sienten reales. Claro que también hay un tono de comedia que tiene la cinta, en donde no faltan los clichés, como el personaje exagerado que quiere hacerse el gracioso, o el estilo de Kate McKinnon, a quien muchas veces vemos hacer lo mismo. Participan Himesh Patel, Lily James, Joel Fry, Ed Sheeran. En el aspecto visual hay elementos con significado, unas escaleras por ahí, se utilizan tomas holandesas que podrían evocar los sueños o representar ese cambio fantasioso de la cinta. También se rompe la regla de los 180 grados, pero de manera correcta, siendo un ejemplo de cómo se puede realizar sin que esté mal. El diseño de producción sí es un poco confuso, pues la historia se desarrolla en la actualidad, pero ciertos elementos, decoración o caracterizaciones remiten al pasado. Por un momento yo no sabía en qué época estaba situada la película. El score corre a cargo de Daniel Pemberton, pero lo que obviamente destaca es la música de The Beatles. Es una buena selección musical que apoya mucho a la historia, aunque hay momentos que pueden ser frustrantes cuando no nos dejan escuchar bien las canciones. Entonces tenemos una película que, si eres fan de The Beatles, puede ser emocionante al escuchar sus canciones. La historia está bien armada, puede ser predecible por momentos, pero funciona muy bien, es conmovedora y tiene un romance creíble, además de que no es empalagoso. Todo esto gracias a las actuaciones y a la construcción de las relaciones de los personajes. No one's ever written this many great songs. How do you do it? There's something you should know. A mí me gustó bastante la película, sí, como les digo, hubo momentos frustrantes. La resolución sí es algo que yo no me esperaba y creo que de cierta forma es algo diferente. Así que platícame a ti qué te pareció esta película, si ya la viste o qué esperas de ella si aún no la has visto. Ya sabes que me ayudas mucho si pasas a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. También dale like a este video si te gustó y si te sirvió. Déjame alguna calificación para saber qué tanto le agradó al público esta película y vámonos. Recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhiworld. También recuerda darle click a la campanita y seguirme en las redes.
Y mundo, recuerda que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, pero al final lo más importante siempre es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película.